Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Hoy tenemos el tercer vídeo, que sería una reacción a lo que llamamos una TUDMI reacción, ¿no? En este caso vamos a entrar en el canal llamado Academia Play y vamos a proceder al examen de uno de sus vídeos y la siguiente TUDMI reacción sobre otro en particular no va a ser, o sea que va a ser una cosa al azar y ahí evaluaremos. Así que, sin más, pasamos al vídeo. Bien, aquí estamos con el vídeo que verán que es de Academia Play, ¿no? Y ahí nos pone el título: Calígula, emperador de Roma. Iniciamos. Cayo Julio César Augusto Germánico, al que todos conocemos como Calígula. Fue el sucesor de Tiberio, que a su vez sucedió a Augusto. Calígula es uno de los emperadores que peor fama tienen hoy en día, junto con Nerón, Cómodo y Domiciano. Nació en Anzio, ciudad situada al sur de Roma, en el año 12 después de Cristo. Era hijo de Germánico, un general del ejército romano que entonces era considerado un auténtico héroe. Al estar su padre destinado en la provincia de Germania, hizo que Calígula pasase gran parte de su infancia junto a él. Allí, en los campamentos romanos, fue donde el futuro emperador recibiría el apodo con el que pasaría a la historia. En el campamento solía pasearse vestido con un pequeño uniforme de legionario, y los otros soldados, al ver las pequeñas sandalias que llevaba puestas llamadas caliga, le pusieron el mote de Calígula, que significa pequeñas sandalias. A pesar de que el apodo fue puesto con cariño, siempre se dijo que Calígula no soportaba ese mote. Volviendo a la figura de su padre, este era visto por el pueblo, y sobre todo por sus legionarios, como el sucesor del emperador Tiberio, quien desde la isla de Capri, y no desde Roma, dirigía el imperio. Tiberio sentía que su puesto peligraba, y veía enemigos por todos lados y conspiradores. Había que eliminarlos. Fue en estos años cuando aumentaron los juicios por traición dirigidos contra el Senado y el pueblo de Roma. Germánico, acompañado por su hijo y su familia, fue destinado a Siria, donde, según el historiador Suetonio, fue envenenado por un agente de Tiberio. Calígula, tras la muerte de su padre, se trasladó junto a su madre, Agripina, y junto a sus hermanos a vivir a Roma. Las sospechas de que Tiberio había ordenado la muerte de su padre en secreto no eran ajenas a su madre, quien distribuyó ese rumor como un hecho. La respuesta de Tiberio no se hizo esperar e hizo mandar al exilio a su madre y a sus hermanos, Druso y Nerón César. Todos ellos terminarían muriendo sin volver a pisar Roma. Bien, empezamos con una serie de anotaciones. El primero o la primera sería, habla del padre de Calígula, Germánico, que es cierto, ¿no? Es germánico, y dice que es un general del ejército romano, también es cierto, y que es, bueno, más o menos era como un héroe, ¿no? Bien, pero bueno, es que resulta que no es un cualquiera, o sea, no es que ahora van a nombrar a Calígula sucesor de Tiberio por ser hijo de un general que no tiene nada que ver con el mismo emperador. O sea, tenía que haber puesto, porque es un defecto de omisión, ¿no? ¿Qué relación hay entre este tal Germánico y Tiberio? En fin, Germánico era hijo de Druso y Druso era hermano de Tiberio, por lo tanto es sobrino. Germánico es el sobrino y Calígula es el sobrino nieto de Tiberio. Bueno, este por un lado. La segunda aclaración sería que llama cáliga o caliga a la sandalia y dice que entonces Calígula significa pequeña sandalia, ¿no? La bota romana es lo que se denomina cáliga o caliga y Calígula significa botitas, ¿entienden, no? Bueno, salvo los oficiales de más alto rango, que para destacar entre sus hombres utilizaban, en vez de esta caliga, utilizaban un calcei. Todos los soldados calzaban botas de cuero dotadas de anchos y firmes cordones que llegaban hasta los tobillos y para proporcionarle un calzado de mayor tracción y resistencia se clavaban en las suelas hasta 100 tachuelas de hierro o de cobre. Bueno,
La isla de Capri, que aparece en ese mapa de más o menos una zona italiana central, está un poco mal, ¿no? Digamos, está deforme. Se entiende que quiere ser instructivo, pero desde luego no apela a la verdad geográfica. Capri tiene aproximadamente unos 10 kilómetros cuadrados y justo al norte de esa isla, que no aparece, hay una que es 4 veces mayor, 4 veces y media, 46 kilómetros, casi 46 kilómetros y medio, kilómetros cuadrados. Se llama Ischia, no aparece, ni siquiera tiene la forma de Capri, ¿no? O sea, no sé, podía haber puesto las dos o como fuera y una flechita indicando el nombre en una, no sé, con otro color, no se sabe, ¿no? Bueno, Germánico indudablemente va destinado a Siria en algún momento, pero por lo que ha puesto en ese mapa con esa flechita viniendo hacia el Cáucaso, eso no es la exacta, no es exacto, ¿no? No va destinado a Siria directamente, sino que va a lo que podríamos denominar Asia Menor, que abarca todo, toda esa zona, crea las provincias romanas de Capadocia y Comagene y viaja hasta Egipto y ahí visita el Nilo, quiere hacer una especie de paseo familiar y esto es lo que enfada a Tiberio, ¿no? Tiberio sabe, y él también, Germánico, que existe una ley, prácticamente, una prohibición por Augusto, de ir sin permiso allí por el peligro que conlleva tener gente armada en esa provincia de la cual dependía Roma en el aspecto del trigo, por ejemplo. Así que lo destina, ahí sí, lo destina a una misión diplomática a Siria, pero lo intenta controlar con un gobernador llamado Neo Calpurnio Pisón, quien con su mujer parece que lo envenenan por órdenes de su mismo tío, del mismo Tiberio, el 19 después de Cristo. Bueno, luego cuando dice que se traslada a Calígula, eh, con el muerto, ¿no? Con el fallecido, Agripina la mayor, ¿no? Se traslada con Calígula y toda la familia y resulta que no dice nada más, que es Agripina la mayor, él dice que solo Agripina, hay varias Agripinas, entonces tiene que especificar cuál es y qué sentido tiene que sea exiliada. Esta Agripina la mayor era hija de Julia y Julia es la hija de Augusto. Por lo tanto, como tiene la sangre del divino Augusto, no puede ser ejecutada por tener esa sangre, ¿no? Y por ello la envía al exilio con sus 2 hijos. Bueno, sigamos. Calígula, junto con sus hermanas, fue enviado a vivir con su abuela, donde tuvo algo parecido a una libertad vigilada. Cuando contaba con 19 años, Tiberio le hizo llamar a Capri, para que viviera con él en la Villa Jovis. Algunos historiadores creen que esta acción fue debida a que el emperador era ya mayor y se había quedado sin sucesores, ya que su hijo, Druso el Joven, había muerto poco tiempo atrás en extrañas circunstancias, y Tiberio Gemelo, su nieto, era todavía muy joven. Tiberio muere en el año 37 después de Cristo, a los 77 años. Su muerte fue controvertida, ya que siempre se dijo que fue orquestada por Nevio Sutorio Macrón, que entonces era el jefe de la Guardia Pretoriana, y el propio Calígula. Suetonio va un poco más allá y dice que fue el propio Calígula el autor material del asesinato. Nunca lo sabremos. Tras la muerte del emperador, había un pequeño problema. Tiberio había dejado en su testamento que Calígula gobernase el imperio de forma conjunta junto con Tiberio Gemelo. Según Dion Casio, Macrón se encargó de convencer al Senado para que invalidaran su testamento, ya que esa fórmula era errónea y solo traería inestabilidad al imperio. El Senado accedió. Calígula sería el único emperador. Los deseos de Tiberio no se cumplirían. Esto no supuso un problema, ya que casi todos los miembros del Senado odiaban a Tiberio y todo lo que viniera de él. Estaban hartos de sus juicios por traición contra ellos y de un emperador ausente, ya que no había pisado Roma durante 11 años y veían en Calígula un soplo de aire fresco. Así que no tuvieron problema en favorecerle. De esta forma, en el año 37, y con tan solo 24 años, Calígula se convertiría en el emperador de Roma. Pese a todas las inquietantes historias que siempre se han contado sobre el emperador, hay que decir que los primeros meses de gobierno fueron prácticamente perfectos.
Calígula tomó varias medidas, como conceder la amnistía a los condenados por Tiberio, quemó delante del Senado la información que su predecesor tenía sobre cada uno de los senadores y lo que estos habían votado en los juicios por traición. Nombró a su tío Claudio. Bien, vamos a hacer otra serie de anotaciones breves. Si bien no es falsa la información, pero la omisión también sirve para falsear, ¿no? Bueno, hace llamar a Capri a Calígula con 19 años, eso es cierto, pero también a Tiberio Gemelo. Tiberio Gemelo es nieto del mismo Tiberio, del mismo emperador, y ambos, Tiberio Gemelo y Calígula, son primos hermanos. ¿Por qué? Porque Calígula es hijo de Germánico y Tiberio Gemelo es hijo de Líbila, que es hermana de Germánico, y ambos son de este otro que acaba de sonar ahí, que es Claudio. Estos tres eran hermanos, hijos de Antonia, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? Dice que es el hijo de Druso el Joven, este gemelo, bueno, sí, Druso el Joven, o el menor, también se puede denominar, que murió en el año 23. Bien, estos hechos ocurren entonces, esto de irse a Capri, en el año 31, cuando efectivamente Calígula tiene 19 y Tiberio Gemelo 12. Después dice, nunca lo sabremos cuando habla de la muerte de Tiberio, nunca lo sabremos. Bien, Suetonio señala a Calígula como autor material del asesinato, así que se sabe, ¿no? No es que nunca lo sabremos. Que uno lea un autor como Dion Casio, que es nacido en 155 y fallecido en el 235, por lo tanto no nos está diciendo algo más real que Suetonio, que era mucho antes, ¿no? Puesto que nació en el año 70. Dion Casio nace más de 100 años después de estos hechos. Entonces no es real, es más real el escrito de Suetonio que el de Dion Casio. Bien, además, lo mismo ocurre con la versión de la anulación del testamento de Tiberio, ¿no? Que Suetonio ni siquiera menciona, ni por encima, o sea, es algo tan importante que ni siquiera Suetonio lo dice. Entonces, por lo tanto, como lo dice Dion Casio y no Suetonio, habría que agarrarlo no sé cómo. ¿Entienden? Bueno. Vamos entonces a seguir. Claudio Cónsul, un hombre que a pesar de su avanzada edad, rondaba ya los 50 años, no había tenido hasta entonces ningún papel destacable en la política romana. Su primer encargo como cónsul sería encontrar a las tres hermanas del emperador. Drusila, quien siempre fue la hermana favorita, Libila, de quien no tenemos mucha información, y Agripina, quien era la mayor y la más ambiciosa de las tres. Tiberio Gemelo temía ser desterrado, o peor aún, ejecutado. Sin embargo, al poco de subir su primo al trono, le nombró su sucesor. Otro paso que tenía que dar era restaurar las relaciones del emperador con el pueblo de Roma, ya que estos se habían sentido abandonados por su predecesor. Acometió obras públicas como restaurar las calzadas de Roma, construir nuevos acueductos y recuperó una tradición que llevaba tiempo sin celebrarse, los Juegos de Gladiadores. Con el estamento militar también tuvo buenos gestos, como aumentar el dinero que recibían tanto el ejército como la guardia pretoriana. Según los historiadores Suetonio y Dion Casio, la buena sintonía de Calígula con las instituciones de Roma cambió radicalmente poco antes de que cumpliera un año como emperador. Calígula cayó enfermo de la noche a la mañana, presa de unas fiebres que le impedían levantarse de la cama. En un principio se decía que podía ser por un envenenamiento, más tarde como una enfermedad de transmisión sexual o una intoxicación por plomo bebiendo vino. Muchos le daban por muerto, pero tras 3 meses se recuperó, aunque nunca volvió a ser el mismo. Después de su receso, en su mente solo había una idea: han intentado acabar conmigo. Pensó en posibles culpables, en aquellos que se beneficiarían de su muerte, y encontró a 2. Tiberio Gemelo y a su jefe de la guardia pretoriana, Macrón. Según Suetonio, el primero de ellos fue inducido al suicidio, ya que ni tan siquiera el emperador podía ordenar la muerte de un miembro de la familia real. Y Macrón, quien hasta entonces había sido su hombre de confianza, fue ejecutado y su puesto fue ocupado por Casio Querea. Un golpe devastador para Calígula fue la muerte de su hermana Drusila, con quien se rumoreaba que mantenía una relación incestuosa. Se decía incluso que el propio emperador la había dejado embarazada.
algo que no sentó muy bien en el pueblo de Roma. Tras la muerte de su hermana, se volvió aún más receloso y desconfiado. Sus otras hermanas, Agripina y Livila, junto al marido de la difunta Drusila, Marco Emilio Lépido, pensaron que Calígula no tardaría en centrar en ellos sus iras. Fuera por el motivo que fuese, urdieron una conspiración para acabar con su vida. Este hecho pasó a la historia como la conspiración de las 3 dagas. El emperador se enteró del complot y mandó ejecutar a Lépido. Sus hermanas serían condenadas al exilio. En tan solo 2 años, Calígula había acabado con todos los cercanos a él, excepto con Claudio, quien siempre mantuvo un perfil bajo. El nivel de gasto aumentó para acomodarse a su lujoso tren de vida. Obras, puentes, templos y algo que no sentó muy bien, monumentos y estatuas en su honor. Incluso mandó construir 2 palacios flotantes para sus orgías. Económicamente hablando, había resultado ser un desastre, y las arcas del imperio estaban vacías. Algo había que hacer, puesto que Calígula no tenía pensado renunciar a ninguno de sus planes, y mucho menos a su nivel de vida. El emperador rescató de Tiberio los juicios por traición, ya que los bienes y propiedades de los declarados culpables eran entregados al imperio. Los ciudadanos más ricos del imperio formaban parte del Senado. Esta era una ley dirigida contra ellos. Realizó una auténtica purga con muchísimas ejecuciones, lo cual desató un auténtico reinado del terror. A pesar del empeño que se puso, los juicios por traición no lograron paliar la delicada situación económica, por lo que el emperador creó nuevos impuestos. Y esto hizo que perdiera un apoyo que hasta entonces había sido fundamental, el apoyo del pueblo de Roma. Este último hecho sí que preocupó a Calígula, y para recuperar el respeto y el cariño del pueblo hizo lo único que podía hacer. Bien, otra serie de anotaciones tocan ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos que decir? De nuevo nos encontramos con una Agripina, la hermana de las 3 hermanas de Calígula, dice una que se llama Agripina. Esta se llama Agripina la menor para diferenciarla de la madre, ¿no? Sí, realmente fue verdad que era ambiciosa. Imagínense, fue la madre de Nerón y además casaría después con su tío Claudio, que lo nombran ahí, sin problemas. Estas obras que realiza, que ahí dice, ¿no?, que realiza, restaurar los juegos, pagar más a los soldados, pues esto hace que dilapide la herencia de Tiberio en menos de un año. Estamos hablando de 2.700 millones de sextercios. Él dice también que, según Suetonio, Tiberio Gemelo fue inducido a suicidarse. Bueno, no existe esto. O sea, en Suetonio jamás ha dicho ni escribió que Tiberio Gemelo fue inducido a ningún suicidio. Él fue acusado por decir que tomaba un antídoto, o sea, Calígula dice que toma un antídoto para prevenir tentativas de envenenamiento porque cree que el emperador lo quiere envenenar. Y en realidad lo que hacía Tiberio Gemelo era tomar unos remedios que todos sabían eran para una tos que le molestaba precisamente a Calígula, ¿no?, a su primo Calígula. Y él, Calígula, envió a un tribuno, según Suetonio, a ejecutarlo. Nada de inducirlo a un suicidio. Marco Emilio Lépido, que es el marido de la hermana muerta, no, de la hermana fallecida, es ejecutado por Calígula, condenado por unas cartas que éstas urdieron esta especie de conspiración llamada de las 3 dagas. La realidad podría ser que Calígula veía peligro por todas partes desde esto que le ocurrió, y sobre todo en Marco Emilio Lépido, que no solo era su cuñado, que es lo que habría que decir, sino que era hijo de Julia la Menor. Y Julia la Menor es la hermana de Agripina la Mayor, la madre de Calígula. Por lo tanto, son primos hermanos y ambos descendientes de Augusto. Esto era lo que, sin duda, le hizo a Calígula ejecutarlo, ¿no? Hasta tal grado de locura que ni siquiera lo exilió como debía por el tema de la sangre, ¿no? Y no contento con esto, los aduladores, imagínense, lo hicieron peor todavía, ¿no? Vespasiano, que después va a ser emperador,
hace votar al Senado que los huesos de este muchacho tenían que ser tirados al Tíber, por lo tanto, ni siquiera sepultura, ¿no? Bien, en cuanto a lo que realiza Calígula, además de todo esto que ha dicho para bajar popularidad, pues imagínense ustedes, fraude, ventas públicas, subastas desorbitantes, necesitaba dinero por todas partes. Las ciudadanías y los viejos títulos no podían pasar a los nietos porque él había decidido y decretado que los herederos para ser descendientes ya no eran los nietos, eran solo de padre a hijo. Convirtió el palacio en un lupanar donde tenían que presentarse las hijas y mujeres de familia de clase. Juegos fraudulentos y con perjurio y amenazas de muerte, o sea, tenían que dejarse ganar por él, aprovechándose de su estatus, en fin, un desastre. Vamos a ver en qué termina esto. Organizó una campaña militar dirigida hacia el sitio que a priori era más accesible, Britania. Eligió esto por un motivo fundamental. Calígula era descendiente de grandes líderes militares como Julio César y su propio padre. Hay que recordar que el propio Julio César no había podido conquistar la isla. De esta manera podría regresar diciendo algo así como: allí donde César fracasó, yo triunfé. La invasión se había planeado para principios del invierno, una época del año en que cruzar el Canal de la Mancha era bastante complicado. A esto hay que añadir el largo camino desde Roma, unos 1600 kilómetros, y que sus generales tenían muy poca confianza en él. La campaña fracasó, pero él la vendió como un éxito. Según el libro de Suetonio, Vida de los 12 Césares, Calígula mandó recoger conchas de las playas del Canal de la Mancha y disfrazó a varios de sus soldados de bárbaros britanos, luciéndolos en su entrada triunfal en Roma. Sea como fuere, el engaño no duraría mucho, y miembros del Senado... Bueno, otras dos anotaciones. Dice que Suetonio que disfrazó a los soldados de britanos. Esto tampoco es cierto, ¿no? Justamente Suetonio dice que disfrazó a prisioneros y fugitivos como bárbaros, a los galos más altos y robustos que encontró por el camino, los agarró y les hizo lo mismo, lo disfrazó, entre ellos incluso a alguno de sus jefes, de jefe de los galos, y tenían que incluso teñirse el cabello, dejárselo más largo para que pareciese más real, y aprender hasta el idioma, imagínense, ¿no? Es una locura total. Senado, junto a la Guardia Pretoriana encabezada por Casio Querea, urdieron un plan para asesinarle. Fue en el año 41 después de Cristo, cuando en uno de los múltiples pasadizos que conducían a los juegos, Casio Querea y su Guardia Pretoriana le cosieron a puñaladas. Fuentes históricas de la época dicen que miembros del Senado y el propio Claudio lo presenciaron. El Senado pensó que tras la muerte de Calígula, Roma volvería a ser una república. Pero para su sorpresa, Claudio, quien en público parecía mantener un perfil bajo, se había asegurado el apoyo de la Guardia Pretoriana y con ello ser el siguiente emperador de Roma. Bueno, ahí vienen los títulos de personas que le han ayudado a hacer este vídeo, supongo. Ahí tenemos la última, que sería que dice que Claudio se aseguró ser el emperador y que se había mantenido con el perfil bajo hasta entonces y que aquí demostró quién era. Bueno, nada de esto. Esto es incierto totalmente. Claudio no se asegura ser el emperador ni nada. Incluso un soldado lo encuentra detrás de un tapiz, asustado porque no sabe dónde meterse, porque se cree que van a asesinar a toda la familia imperial. Es más, matan a la última mujer de Calígula y a la bebé, que tiene un añito o una cosa así, la hija, la estrellan contra una pared. O sea, él se tiene que esconder porque cree que a todos los de la familia Julio Claudia los van a asesinar. Nada de que él se había asegurado. Nada que ver. Este soldado que lo encuentra hace que entre varios, lo lleven en hombros y lo nombran emperador ellos mismos hasta el campamento de los soldados. El Senado, al día siguiente, por mucho que intenta que se vuelva a la República,
no pudo hacer nada contra esto. Y bueno, entonces ahí tenemos el periodo del imperio que termina, que termina con con el reinado de Claudio. Este vídeo tiene serios problemas de realidad, parece en muchas partes una novela más que historia, además adolece de aclaraciones que si no se hacen van a llevar a equívoco. La música está muy bien, los efectos especiales también, se ha trabajado bastante, no es una cosa baladí, pero tiene estos otros defectos. En el siguiente vídeo que veamos de este mismo canal haremos ya la evaluación final. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo de las mis reacciones con este mismo canal para ver en qué terminamos.